Buenos días, taurines, ¿cómo lo lleváis? Seguimos adelante con esto de las energías. Espero que me hayáis contestado a esta pregunta, hayáis redactado algo muy interesante de por qué es importante la energía. ¿De acuerdo? Me gustaría leer vuestros textos. Hoy vamos a ver cómo clasificamos los diferentes tipos de energía, ¿vale? Vamos a ver dos clasificaciones. Una que suele ser la más habitual, que la tenemos aquí, que es clasificar los tipos de transformación de la energía entre no renovables y renovables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los renovables son aquellas que no se van a gastar, como puede ser el aire, el sol, etcétera, ¿no? Todas estas que existen y entonces no se van a no tienen visos de que se vayan a acabar. Sin embargo, las no renovables, aunque sea en un futuro que no lo vayamos a vivir nosotros, pero son finitas, ¿vale? Se pueden acabar. Tenemos la central térmica por el carbón, el petróleo, el gas natural, las nucleares, ya que usan uranio, y el uranio como un elemento pues también se puede llegar a acabar. ¿De acuerdo? Pero nosotros no vamos a utilizar esta clasificación. Vamos a utilizar una clasificación que tiene que ver con que si lo utilizamos para conseguir calor o para conseguir electricidad. ¿De acuerdo? Y tenemos estas de aquí: solar térmica, petróleo, gas, geotermia, biomasa, carbón. Aquí no lo tengo en orden. Vamos a empezar por el carbón, que es lo que vamos a ver hoy. O para conseguir electricidad, donde algunas de estas se repiten, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, el petróleo o la solar o la biomasa se puede utilizar, aparte para producir calor, para producir energía. Ya explicaremos cómo, porque casi todas tienen el mismo funcionamiento. Muy bien, pues vamos allá, nos metemos en materia y hoy vamos a ver el carbón, ¿vale? Vamos a ver los tipos de carbón que hay, los yacimientos, producción, etcétera. Bien, vamos para allá. Mirad, el carbón ha sido la fuente energética más importante en el desarrollo de la revolución industrial. Se utilizaba como se encontraba y sigue siendo yo creo que es el 70% de las reservas de, de residuos fósiles, como el petróleo, gas y tal, es carbón. Para que el carbón es más difícil de transportar, no tiene tanto poder calorífico como pueda tener el petróleo. Entonces, todas estas desventajas, que las veremos luego, nos han hecho que desbanquen el carbón a otras de pues eso, como puede ser el gas o el petróleo. Antes, como estamos para conseguir calor, sí que se utilizaban en las casas este tipo de elementos para producir calor. De hecho, en muchas poblaciones había lo que eran las carboneras, donde se almacenaba ahí el carbón, pues ya sea para la industria o incluso para el hogar. Los tipos de carbón son muy diferentes. Bueno, podemos encontrar carbón en, en España, sobre todo en Asturias y en León. Y en Teruel, como sabéis, pues en la zona de Andorra, pues también podemos encontrar, en las cuencas mineras también podemos encontrar carbón que se ha utilizado para la producción de electricidad, sobre todo. Los tipos de carbón, pues hay, bueno, ¿cómo se produce el carbón? ¿Cómo llegó a hacerse el carbón? Que fue en la época carbonífera, donde productos como algas, árboles, bueno, pues todo, productos biológicos se quedaron debajo de lagunas bueno, pues charcas y tal, y se empezaron a descomponer, pero sin oxígeno, ¿vale? Y con una serie de microorganismos que les ayudan a esa descomposición a lo largo del tiempo. Eso se empezó a convertir, no en carbón, pero sí en una especie de carbón licuado, y iban perdiendo ciertas cualidades, pero iban ganando en carbono. Cuanto más tiempo pasaba, pues más carbono. Daros cuenta que para esto han tenido que pasar miles y miles y miles de años, ¿vale? O sea que no es algo que se haga de la noche a la mañana. Los más antiguos son los que mejor poder calorífico tienen, porque tienen más carbón, ¿de acuerdo? Ahora los veremos, los tipos de carbón que hay. Por ejemplo, tenemos
la turba, el lignito, la hulla y la antracita, ¿vale? En este orden por poder calorífico. La turba sería un carbón que no se suele utilizar en las centrales térmicas porque tiene muy poco poder calorífico y es muy húmedo porque nos ha ido todo la humedad que pueda tener estos elementos en descomposición, y por lo tanto la quema no es tan buena, ¿no? Eh, ¿Qué pasa pues eso? Que al no ser tan buena, se utilizaba sobre todo en los hogares para producir, como digo, calor. Luego tenemos el lignito, que ya se empieza a utilizar en las industrias, la hulla y por último la antralurífico, tiene, no me acuerdo, pero creo que eran 8.000 kilocalorías por kilogramo. Hay países como por ejemplo China que utilizan muchísimo este elemento fósil para producir energía, o sea, para producir sobre todo energía eléctrica. En España ya se ha quitado, yo no sé si siguen con la moratoria, pero la idea es que se cierren todas las centrales térmicas de producción de electricidad, que lo de la producción de electricidad lo veremos más adelante, e intentar que todos los combustibles fósiles contaminantes dejen de producir. Yo no sé cómo después de esto del coronavirus cómo acabará todo el tema, ¿no? Porque si nosotros tenemos carbón y tenemos que resurgir una economía, pues quizás el gobierno decida darle una pequeña moratoria al carbón. No lo sé, no tengo ni idea de cómo va a acabar, nada, en absoluto. O sea que, bueno, seguimos con el carbón. Bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos cómo conseguimos el carbón, de dónde lo sacamos. Bien, pues el carbón lo sacamos sobre todo de yacimientos, pero pueden ser incluso yacimientos a cielo abierto. Esto es que van quitando la tierra. En vez de hacer como ocurre en España, que son galerías, que nos metemos dentro de la tierra y vamos haciendo galerías y quitando las vetas de carbón, lo que hacemos ahora, o sea, lo que se hace en el cielo abierto es ir haciendo horadadas en el terreno y consiguiendo de esta forma el destrozo medioambiental es muchísimo mayor. Lo que pasa es que se aprovecha todo el carbón, o sea, llegamos a conseguir todo el carbón. En la combustión bueno, la producción mundial de carbón, los países que más producen son Estados Unidos, Polonia y Austria, si no me equivoco. Australia, disculpad. Que Australia es otro de los países que vende uranio a España para la producción de la energía nuclear. En la combustión del carbón hay varios elementos que echamos a la atmósfera, desde óxidos de azufre, SOx, óxidos de nitrógeno, NO y NO2, y óxidos de carbono, que ya son conocidos como el monóxido de carbono y dióxido de carbono, CO, CO2. Estos elementos, sobre todo los de azufre y nitrógeno, son los que luego producen la lluvia ácida. Actualmente en las centrales térmicas ya la tecnología ha hecho que no se produzca estas lluvias ácidas porque son capaces de filtrar estas partículas y que no vayan a la atmósfera. Antes lo que sucedía es que esas partículas en la quema del carbón se iban a la atmósfera y al mezclarse con el agua en la lluvia caían a los terrenos y destrozaban todo. O sea, básicamente es una lluvia donde cae ácido y va destrozando pues campos, árboles, bueno, de todo, ¿vale? Como digo, actualmente eso ya no sucede, ¿no? Avanza un poco la, como digo, la tecnología para que esto no suceda. Y por último, pues bueno, ventajas y desventajas, aquí las tenéis. Esperad que me quito de en medio.
Ventajas entre una gran cantidad de energía de forma sencilla, cómoda y regular. Los tenemos allí, los quemamos, no hay que hacer ningún tipo de transformación, solo extraerlo de la tierra y quemarlo. Se suele consumir cerca de donde se explota. Como os digo, las centrales térmicas en España pues se consumía, están allí porque creo que es hulla lo que se saca de Andorra, y entonces eso se quemaba en el mismo sitio, no hacía falta mucho transporte. Un transporte seguro, almacenamiento y utilización. No ocurre nada con el carbón, es decir, no se necesita ningún permiso especial en el transporte del carbón porque no puede explotar, ¿vale? Y su vertido tampoco no es contaminante, solo en la quema, ¿vale? Desventajas. La extracción es peligrosa, dado que hay que hacerlo dentro de tierra. Al ser no renovable se agotará en algún momento, y su combustión y extracción genera problemas ambientales, ¿de acuerdo? De ahí que se quieran quitar estas centrales térmicas, de las que hablaremos un poquito más adelante. Eh, las aplicaciones, como nos estamos centrando en el calor, pues vamos a centrarnos en esto, ¿no? Eh, en que ha habido un momento en la historia en que se ha utilizado mucho para la producción de calor, y también para la producción de movimiento, ¿de acuerdo? No tanto para producir electricidad, pero si pensamos, por ejemplo, en las máquinas de vapor, en los trenes, lo que hacían era quemar carbón para calentar agua, y ese vapor de agua a presión lo que hacía era mover máquinas, una máquina como digo, un tren o un telar o lo que fuera en la revolución industrial, ¿vale? Cualquier tipo de máquina era movida por la quema de carbón. De ahí su utilización. En la primera revolución industrial fue el combustible por excelencia, ¿vale? El carbón. Pero actualmente pues eso ya no se utiliza para producir movimiento ni para producir calor, aunque lo he puesto aquí, pero no está de más mencionarlo. Sí que después veremos que para producir electricidad, al igual que se usa el petróleo o el gas para producir electricidad, ¿vale? Ya veremos cómo se hace. Bueno, yo creo que por hoy más que suficiente. Mañana veremos el petróleo y el gas natural, y espero que me hagáis las redacciones que os estoy pidiendo. Pues nada más. Con esto yo creo que os vale para que aprendáis alguna cosita más en este encierro. Si tenéis alguna duda, como siempre, pues preguntármela a través del WhatsApp o el correo electrónico, como queráis, ¿de acuerdo? Venga, chicos, pasad buen día.